quedar y puedas volver a observar. A ver, por acá nos dice Santiago, profesor, en este curso haremos sobre Shakespeare. Sobre Shakespeare. Claro, va a haber un momento en que vamos a hablar sobre este autor. Sí, sí vamos a hablar sobre Shakespeare. Eso va a ser ya aproximadamente en la semana 10, ¿no? Cuando hablemos del Renacimiento, la obra Romeo y Julieta, ahí vamos a hablar sobre Shakespeare. Claro, Santiago, sí, sí, sí. Vamos a hablar sobre autores, ¿no? Vamos a ir primero de lo general a particular, ¿no? Corrientes, géneros, y luego vamos ya a hacer una clasificación. Por ejemplo, a ver, mira, ya aproximadamente en la semana 7 vamos a hablar sobre la Ilíada, la semana 8 vamos a hablar sobre la obra La Odisea, ¿ya? En la semana 9 vamos a hablar sobre literatura española, la semana 10 sobre el Renacimiento, ahí va a estar Shakespeare, ¿no? Y Romeo y Julieta. La semana 11 sobre el teatro de la Edad de Oro, ahí vamos a hablar sobre Fuenteovejuna y La vida es sueño. En la semana 12 vamos a hablar sobre el romanticismo, ahí vamos a hablar sobre la escuela del joven Werther y también vamos a hablar sobre la obra de Becker. En el realismo hablaremos sobre Crimen y Castigo, a su vez realismo peruano. Luego viene la vanguardia, la metamorfosis, ¿no? El indigenismo y el boom narrativo. Recuerda que estamos en el básico, así que la función que cumple el básico es darte todos estos elementos teóricos que van a ser fundamental para tu proceso, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que vamos a desarrollar. A ver, vamos a ir con las preguntas que nos están indicando por aquí. A ver, a ver, a ver. Profesor, ¿puede decir qué obras viene en admisión o qué autores? Ah, ok, Yeri. A ver, con relación al examen de admisión actual, ¿ya? En el nuevo prospecto hay tres ejes fundamentales, ¿ya? ¿Cuáles son? A ver, vamos a poner aquí en blanco para indicar, ¿ya? En el examen de admisión hay tres ejes fundamentales. Uno, nos hablan de conceptos básicos, ¿ya? Lo otro nos dice literatura del siglo XX. Y por último, el boom narrativo, ¿ya? Estoy mencionando lo que se va a desarrollar en el examen de admisión de San Marcos, el último examen de admisión, ¿ah? Puede cambiar o no, porque esto es lo que ha cambiado con respecto a los otros exámenes de admisión. Con relación a conceptos básicos, ¿qué viene? Géneros literarios. Nos habla también sobre tipos de narradores, tipos de personajes. En conceptos básicos nos habla también sobre el tiempo del relato, sobre espacios, ¿ya? Sobre figuras literarias. Ese es el primer eje. En el segundo eje, literatura del siglo XX, nos dice que nos centremos en el indigenismo. Pero del indigenismo nos dice que tenemos que saber el contexto, cómo se desarrolla el indigenismo, los antecedentes del indigenismo, ¿ya? O sea, antecedentes que van en torno al indigenismo, ¿no? Las características, los representantes y que de todos ellos nos centremos en el mundo es ancho y ajeno, ¿ya? Una obra. De el boom narrativo también, ¿no? Contexto, antecedente, ¿no? Características, representantes, y luego nos dice que nos centremos en una obra, La ciudad y los perros.
¿Ya? Todo eso lo que nos plantea el examen de admisión, el nuevo prospecto, ¿no? Del último examen que se va a desarrollar durante estos meses, ¿no? Cuando hablamos de géneros literarios, bueno, épico, lírico, dramático, ¿no? Cuando hablamos de tipos de narradores, ¿no? Narrador omnisciente, narrador protagonista, narrador testigo. Tipos de personaje, bueno, ahí vamos a tener varias clasificaciones, ¿no? En un momento lo vamos a desarrollar también esto. Tiempo de relato, también, ¿no? Espacio de representación, también. Figuras literarias, también lo vamos a desarrollar. ¿Qué sucede? Como todo esto de aquí, ¿ya? Todo lo que está aquí, implica varias obras. Imaginemos que nos pregunten sobre tipos de personajes en la Odisea. Imaginemos, ¿no? ¿Ya? Nos plantea eso, ¿no? Tipos de personajes en la Odisea. Para poder responder, nosotros tenemos que saber la Odisea, ¿sí o no? Si no sabemos la historia de la Odisea, ¿cómo vamos a responder qué tipo de personaje se desarrolla en la Odisea? ¿O qué tipo de espacio de representación está en la Odisea? ¿No? Nos pueden preguntar sobre Crimen y Castigo. ¿Qué tipo de personaje puede ser Rodion Raskolnikov, por ejemplo? ¿No? O de pronto en la Metamorfosis. ¿Cuál es el espacio de representación en la Metamorfosis? ¿No? Ya, para saber todo esto, ¿qué tenemos que saber primero? Uno, saber las corrientes literarias y sus respectivas obras, como también sus autores, ¿no? Conocer eso. Saber géneros literarios, conocer figuras literarias y con relación a tipo de narradores, tipo de personajes, tipo de relato y espacio de representación, todo esto viene con relación a las obras, ¿no? Cuando hablamos de Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? En un momento hablamos de Romeo y Julieta, ¿ya? Vamos a hablar sobre personajes, sobre su representación, sobre sus espacios, etcétera, etcétera, ¿ya? Todo esto lo tienes que saber, ¿no? Si me dice, profesor, qué obras, por acá me decían, ¿no puede decir qué obras vienen en el examen de admisión y qué autores? Según este nuevo examen de admisión, tienes que saber sí o sí, El mundo es ancho y ajeno, La ciudad y los perros. O sea, sí o sí tienes que saber eso. Luego, una mirada global de todas las obras literarias, o sea, la Odisea, la Ilíada, Crimen y Castigo, la Metamorfosis, Don Quijote de la Mancha, el mío Cid, la Divina Comedia, todo eso tienes que saber, pero no a profundidad, no a profundidad. Pero lo que sí tienes que saber a profundidad es El mundo es ancho y ajeno y La ciudad y los perros. Eso sí tienes que saber a profundidad, ¿no? Pero los demás, como por ejemplo la Odisea, la Ilíada, Crimen y Castigo, la Metamorfosis, todo eso no tienes que saber a profundidad, ¿no? Tienes que saber, sí, los elementos particulares, tipos de personajes, narradores, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ello, en el básico que nosotros hacemos, en el básico nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dar las pautas necesarias, dar las bases necesarias, ¿para qué? Para tu formación, ¿no? Porque luego del básico viene ¿qué? El intermedio, del intermedio viene el avanzado, ¿sí o no? Entonces, si tú vas al intermedio, en el intermedio vamos a desarrollar, pues, ¿no? Las corrientes literarias, sus respectivas obras y características, y nos centraremos en la obra El mundo es ancho y ajeno y La ciudad de los perros, ¿no? Pero para hablar del mundo es ancho y ajeno, como te digo, se tiene que hablar de contexto, antecedentes. Si hablamos de antecedentes, realismo, regionalismo. Si hablamos de La ciudad de los perros, tenemos que hablar de la vanguardia, de la narrativa contemporánea, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo es un proceso, ¿no? En el básico, lo que nosotros hacemos, dar las bases fundamentales para que cuando llegues al intermedio, te sea más fácil, ¿no? Más digerible todo esto. Y obviamente en el avanzado ya nos centramos en una profundidad de la obra El mundo es ancho y ajeno y La ciudad de los perros. Ujú. Pero si de pronto deseas empezar ahora, sí o sí, claro, El mundo es ancho y ajeno y La ciudad de los perros, te recomiendo que lo leas, ¿no? O de pronto, ¿no? Que busques por ahí un resumen completo de estas dos obras y estés leyendo poco a poco, ¿no? Porque son las dos obras fundamentales. Ya, eso es con relación al el examen de admisión, ¿no? Y nuestro enfoque va en torno a ello.
Pero para llegar a conocer a cabalidad todo esto es un proceso, pues, ¿no? Tienes que pasar punto por punto, ¿no? Escalón por escalón. Ujú. Muy bien, eso es lo que estábamos mencionando. A ver, ¿qué más nos preguntaron por aquí? Ah, Sumi nos estaba diciendo, profesor, ¿de qué manera será nuestra participación? Muy bien. Nosotros vamos a hacer una exposición, o sea, voy a estar desarrollando la clase. En el transcurso del desarrollo, como ahora, ¿no? Estamos interactuando. Yo estoy viendo todos los comentarios que salen, ¿no? En el chat. Así que su participación va a ser en torno a ello, ¿ya? Por ahora, ¿no? En este momento, lo conveniente es eso. Me preguntan, yo respondo. Ujú. Cualquier cosa que pregunte relacionada a lo que estamos desarrollando, ¿ya? Yo voy a responder. En ese caso, no se preocupen. Yo sí estoy leyendo todos los comentarios, ¿ya? A ver, dice, donde venden un buen libros aquí en Lima, me dicen, por favor. Bueno, El mundo es ancho y ajeno. A ver, en PDF no recuerdo haberlo encontrado, ¿ya? Pero La ciudad de los perros en PDF sí. De todas formas, voy a buscar si es que por ahí está un PDF de El mundo es ancho y ajeno y les paso si es que lo encuentro, ¿ya? O en todo caso lo pueden comprar, ¿no? Si están en Lima, es recomendable que lo compren en Amazonas, por ahí lo venden más barato, ¿no? O si de pronto quieren comprarlo original y no usado, ya pues lo pueden ir a comprar en diferentes librerías, ¿no? O si no en Quilca, ¿no? Si están por ahí cerca a Quilca también, es un lugar donde pueden encontrar la obra. El mundo es ancho y ajeno lo puedes encontrar a 20 soles de la editorial Biblioteca de Oro, creo que se llama esa editorial, ya lo puedes encontrar ahí. O la editorial que era del comercio, no recuerdo ahorita, Espesa creo que se llama, máximo 20 soles, ¿no? Tanto la ciudad de los perros como el mundo de Sancho. Incluso lo puedes encontrar a menos, ¿no? Y sellado incluso, nuevo, ¿no? O lo puedes encontrar en otras editoriales, ¿no? Que están 60, 70, 80, 90 soles, dependiendo también. Sí, en Amazonas está bien. Ah, con relación al chat, ya, no se preocupen. Pero eso sí, si es que prendo el micro, primero me van a levantar la mano, ¿ya? Para poder darle su participación. Lo malo del micro, ¿no? Es que ustedes de pronto lo activan y se distorsiona más todavía, porque voy a escuchar 3, 4, 5 personas que en el mismo momento están indicando. Ya, pero si activo el audio, el micro, antes de hablar, por favor, levanten la mano y yo les paso, ¿no? Les digo, ya, a ver, Joaquín, ya, Joaquín habla, ¿no? Ya, Jimmy habla, ¿no? ¿Ya? Para hacer un tono de orden. Sí, son 24 capítulos. ¿89 páginas? No, no puede ser. El mundo de Sánchez de Ajeno tiene un aproximado de 500 páginas, 400 páginas por ahí. Ajá. Bueno, si está en PDF, genial. Bien, empezamos, ¿ya? Empezamos. Vamos a ver dos momentos en la clase de hoy. Primero, ¿ya? Vamos a empezar recordando, ¿ya? Vamos a empezar recordando imágenes relacionadas a obras literarias vinculadas a una corriente en particular, ¿ya? Y luego ya prendo el micro para que ustedes puedan participar. Pero por ahora pueden participar en el caso
del chat. ¿Ya? Por ahora pueden participar en el caso del chat. Ah, lo que has mencionado por acá, Jennifer, ya, a ver, lo que ha mandado Jennifer está la presentación, y si no me equivoco, solamente está el primer capítulo. Si memoria no me falla. Sí, es el primer capítulo, solamente está el primer capítulo. En el PDF que me has mandado, solamente está el primer capítulo. Y lo anterior es una presentación de la obra, ¿no? Sí, lo que encontraste, Jennifer, solamente es el primer capítulo, que empieza en la página 38 a la página 89. Sí, el Mundo de Sánchez Ajeno es una obra que tiene un aproximado de 300, 400 páginas por ahí. Por ejemplo, yo tengo, a ver, la obra de... ¿Cuántas páginas en el mío? El mío es 538 páginas, la edición que tengo. Es dependiendo de la edición, ¿ah? En algunas páginas está, si de pronto es muy pequeña, una aproximada de 500 páginas. Si es un poquito más grande, un aproximado de 200, 300 páginas. Ujú. Sí, depende del tamaño del tamaño de la letra. Empezamos. Ahora sí. A ver, esta imagen, ¿a qué hace referencia? Vamos. ¿Recuerdan a qué hace referencia? Muy bien, Jennifer. Sí, creo que esto sí está completo. Metamorfosis, no, no, no. Edipo Rey, claro, ahora sí, Edipo Rey. ¿Qué pasó en la metamorfosis? No. Edipo Rey. Entonces recordemos, la época clásica está relacionado a esta obra llamada Edipo Rey. Vamos a hablar más adelante sobre Edipo Rey también, ¿no? Luego del clasicismo aparece la época medieval, ¿ya? Vamos a mencionar primero las corrientes literarias y luego vamos a hablar sobre las características de estas corrientes literarias. Época clásica, primera manifestación literaria, ¿ya? Primera manifestación literaria. Segunda manifestación literaria, la época medieval. Exacto, aquí está Dante Alighieri con la Divina Comedia, una obra muy representativa de la época medieval. La época medieval le da mayor importancia a la fe, a diferencia de la época clásica que le da mayor importancia al ser humano. Por eso que la época clásica había una visión antropocéntrica y en la época medieval hay una visión teocéntrica. Dios es el centro de todo dentro de la concepción medieval. Luego de la época medieval aparece la época del Renacimiento. En la época del Renacimiento no es una obra en particular esto, es una pintura, ¿ya? Que hace alusión, ¿ya? A unas concepciones renacentistas. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento había un retorno a los clásicos grecolatinos. Hay una visión antropocéntrica. Y te das cuenta que incluso Dios tiene un rostro humano, están de forma humana. Esa es la visión antropocéntrica, ¿ya? El retorno a los clásicos. Renacimiento, recuerda, ¿qué hace el Renacimiento? Retorna a los clásicos grecolatinos. Luego del Renacimiento, ¿qué viene? Viene el Barroco. El Barroco, una obra donde se muestra un alejamiento a los preceptos clásicos. ¿Qué hace el Barroco? Muestra un desequilibrio, una lucha, un enfrentamiento entre dos posturas, el contraste. Una obra en particular del Barroco
Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Claro, el Quijote, recuerdas, ¿no? Aquí se representa el idealismo y aquí se representa el materialismo, ¿no? La realidad representada en Sancho, ¿no? Y la ficción representada en Don Quijote, ¿no? En un enfrentamiento, ¿no? Entre estos dos elementos. Bien, ahí tenemos entonces la producción literaria. Recuerda que el Renacimiento retorna a los clásicos grecolatinos. El barroco se va alejando de los clásicos. Luego del barroco que viene, la época neoclásica, profesor, neo. ¿Qué es neo? Nuevo, una nueva forma de ver a los clásicos. Quiere decir que el neoclasicismo, ¿qué hace? Retorna a los clásicos greco-latinos. ¿Ya? Los neoclásicos vuelven a la figura de los clásicos grecolatinos, dan normas establecidas, fin didáctico y moralizante, mayor importancia a la razón, ¿no? Entre otros elementos. Aquí hace referencia a la obra El avaro de Molière. El neoclasicismo aparece en Francia. Luego del neoclasicismo aparece el romanticismo. El romanticismo aparece contra la postura neoclásica y el romanticismo rompe con la razón, le da mayor importancia a las emociones. Hay una obra del alemán Goethe llamado Las cuitas del joven Werther. Hace alusión a esta imagen, Las cuitas del joven Werther. Recuerda que Charlotte está comprometida y Werther quiere enamorarse de ella, se enamora profundamente y quiere estar con ella, pero ella está comprometida. Y ella solamente ve a Werther como un amigo, un mejor amigo, un gran amigo, ¿no? Werther sufre la desdicha amorosa. ¿Ya? Las cuitas del joven Werther, ¿no? A ver, les pongo en... Ahí está. Las cuitas del joven Werther. No se preocupen, vamos a volver a estos elementos, ¿ah? No se preocupen, ¿ya? Retrocedo por aquí, ya. A ver, retrocedo. No se preocupen porque vamos a volver ahora, vamos a volver a esto, ¿ah? Vamos a volver, no se preocupen. Bien, Romeo y Julieta es del Renacimiento. Luego del romanticismo viene el realismo. ¿El realismo qué hace? Rompe con los lineamientos románticos, porque el realismo le da mayor importancia ¿qué? A la razón. La realidad es descrita tal cual se observa, ¿no? Y esta obra hace alusión a, bueno, esta imagen hace alusión a una obra rusa. ¿Recuerdas? Una obra rusa del realismo, por ahí. Un joven que con una hacha mata a una vieja usurera. Muy bien, Salvador. Crimen y castigo de Dostoyevsky. Realismo ruso, ¿no? Aquí un paréntesis. Mientras se está desarrollando el realismo, ¿ya? Mientras se está desarrollando el realismo en España, en esta época se va, finalizando el siglo XIX, se va a desarrollar la generación del 98. Solamente en España, ¿ya? Luego del realismo, siglo XX, se va a desarrollar la vanguardia. Siglo XX. Estamos ya en el siglo XX. Vanguardia. ¿Ya? Siglo XX. Bueno, aquí hace alusión a una obra, ¿recuerdas, no? Esta obra. Claro, Gregorio Samsa despierta y se ve convertido en insecto. La metamorfosis de Kafka. Y en España, solamente en España, recuerda, ¿ya? En 1927 aparece esta generación. Bien, las manifestaciones literarias, por tanto, volvemos, es clasicismo, medieval, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo, vanguardia. Esas son las manifestaciones literarias, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Profesor, pero la generación 98 y 27 solamente se desarrollan en España. Por eso lo hemos puesto como algo particular, ¿no? Entonces recuerda, época clásica, medieval, renacimiento, barroco,
neoclasicismo, romanticismo, realismo, vanguardia. Son 8 manifestaciones o corrientes literarias, ¿ya? Así que vamos a desarrollar uno por uno. Ahora sí, volvemos al primer punto. La época clásica. ¿Qué características tiene la época clásica? Recordemos que se habla de clasicismo tanto a la literatura de Grecia como a la literatura de Roma. Por eso que al clasicismo también se le puede conocer como greco-latina o greco-romana. ¿Ya? Se le puede llamar así, greco-latina, greco-romana, a la época del clasicismo. Nosotros nos vamos a centrar más adelante en la literatura griega, ¿no? Cuando hablemos de la Ilíada y la Odisea. Bien, ¿qué características tiene? Base mitológica. Las obras literarias se nutren del mito. Los autores como Homero, Hesiodo, Sófocles, Eurípides, Esquilo, incluso en Roma, por ejemplo, Virgilio, se nutren del mito. Visión antropocéntrica, ¿qué quiere decir? Una mirada antropocéntrica. Gira en torno a el ser humano. El hombre es el centro. ¿Ya? Por acá me dice Nicolás Maquiavelo, él va a estar dentro del Renacimiento. Nicolás Maquiavelo, el príncipe, ¿no? Bien, entonces hay una mirada antropocéntrica, que todo gira en torno al hombre. Quiere decir que la época clásica busca entender, comprender al ser humano. Ahora tú dirás, profesor, ¿pero cómo es eso? Si yo cuando leo una obra griega, aparte de los seres humanos que están presentes, también hay dioses, profesor. ¿Cómo es posible que me diga que se habla de los seres humanos o que se busca entender lo humano cuando hay una infinidad de dioses? Sucede que la literatura griega, cuando muestra a los dioses están de forma humana y tienen cualidades humanas, ¿no? Los dioses pueden temer, odiar, amar, pueden mentir, ¿no? O sea, son como seres humanos. Por eso que, por más que los dioses estén presentes en las obras literarias, estos dioses están humanizados. Por eso que hay una visión antropocéntrica, ¿ya? Bien, el fatalismo está relacionado al destino. ¿Por qué hay un fatalismo? Porque no puedes escapar del destino. El destino está marcado y tú no puedes escapar de ellos, ¿ya? Entonces recuerda, ¿no? La visión fatalista. No sé si ustedes recuerdan la historia de Edipo, ¿no? Este personaje que intentó burlarse del destino, pero luego se dio cuenta que mientras más se alejaba de ese supuesto destino, al final el destino se logra concretar, ¿no? La armonía entre forma y fondo, la búsqueda del equilibrio, ¿ya? La búsqueda del equilibrio. Muy bien, esa es la época clásica, ¿no? No debes de olvidar de estas características, ¿ya? No te olvides. Edipo Rey, ¿no? Aquella historia de aquel rey, Edipo, rey de Tebas, que buscaba salvar a su pueblo de una peste y en el transcurso de esa investigación descubre que él es el causante de la peste, ya que había matado al rey anterior, al rey Layo, sin saber que mató a este rey, pero a su vez se va a enterar que Layo es su padre y con quien se ha casado y ha tenido 4 hijos es su madre. Incesto y también parricidio. Esa es la obra Edipo Rey. Exacto. Esa es la obra que estabas mencionando, Jennifer. La armonía entre forma y fondo. Aquí vamos a encontrar el equilibrio, el plano estético. Forma es la estructura de la obra. Fondo es el tema que se quiere transmitir. Forma, recuerda la estructura de la obra, y fondo, el tema que se quiere desarrollar. ¿Ya? Armonía entre forma y fondo.
Claro, no te preocupes, sí, vamos a desarrollar igual todas estas obras. La Ilíada y la Odisea, las obras de Homero, también están presentes en la época clásica. Edipo Rey es una obra teatral, el autor es Sófocles. Bien, siguiente manifestación literaria, la época medieval. La época medieval comprende tanto del siglo V hasta el siglo XV, ¿ya? Y dentro de esta producción literaria vamos a encontrar ¿qué características? Teocentrismo. Ahora, recuerda, el siglo XIV ya se va a desarrollar el llamado en Italia el Trecento italiano, ¿ya? El Trecento italiano, donde vamos a encontrar la época pre-renacentista, Trecento, o sea, así se le llama, ¿no? Trecento italiano, ¿ya? Donde va a estar Dante Alighieri en el Trecento, en el siglo XIV, la época pre-renacentista, ¿no? Bien, característica, teocentrismo. ¿Qué quiere decir el teocentrismo? Teo, Dios. Dios es el centro, ¿ya? Teocentrismo, Dios es el centro. Exacto, quiere decir que en la época medieval, producto de la influencia de la iglesia, vamos a observar una mirada teocéntrica, ¿no? Todo gira en torno a la divinidad. Surgen las primeras manifestaciones nacionales porque van a aparecer nuevas naciones y estas naciones van a buscar su propia esencia. Además, en este periodo medieval van a aparecer los cantares de gesta, estos cantares de gesta que buscaban la esencia nacional. ¿Quiénes componen y quiénes divulgan los cantares de gesta? Los juglares. Recuerda, los juglares van a componer los cantares de gesta que buscaban ensalzar estas nociones nacionales. Un juglar es un poeta del pueblo, un poeta que va de pueblo en pueblo cantando estas grandes hazañas, ¿ya? Por ejemplo, el juglar, ¿qué hacía el juglar? ¿No? Iba a un pueblo de España y hablaba sobre la gran hazaña de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid, el cantar de gesta llamado el mío Cid. Claro, contaba estas grandes historias a través de estos cánticos, ¿no? El mío Cid, imagínate, ¿no? La historia del mío Cid, ¿ya? Mientras que los trovadores, ¿ya? Recuerda, los trovadores, estos que están aquí, ellos no cantaban grandes hazañas, sino los trovadores cantaban sobre desdichas amorosas, cantaban sobre, ¿no? Este hombre que estaba enamorado de aquella mujer, pero desgraciadamente era prohibido. ¿Por qué? Porque él pertenecía a otra clase social y la amada pertenecía a la clase alta. Así que él tendría que buscar la manera de encontrarse a solas con ella sin que nadie se entere. O de pronto que la amada estaba casada, ¿no? Y el joven desesperado, así que le cantaba, ¿no? A su amada para que él y ella puedan estar felices mientras que el marido esté fuera, ¿no? Los trovadores cantaban eso, esas desdichas amorosas, esas manifestaciones carnales, ¿no? Esos eran los trovadores. Temática amorosa, temática sentimental. Los juglares no tienen temática amorosa o sentimental. Los juglares, temática bélica, contienda, batallas, héroes, ¿ya? Es la diferencia entre un juglar y un trovador. Además que el juglar es vinculado a la manifestación popular y el trovador a la manifestación de la aristocracia. Bien, esa sería la época medieval. Dentro de la época medieval está el Mio Cid, una obra anónima, y Dante Alighieri con la Divina Comedia. Aquí está Dante Alighieri manifestándonos, ¿no? La Divina Comedia, la historia de este personaje que va a recorrer el infierno, el purgatorio y el paraíso. Luego de la época medieval, ¿qué viene? ¿Qué aparece después de la época medieval? El Renacimiento. El Renacimiento aparece en Italia, Florencia, ¿ya? Máximo esplendor del Renacimiento, siglo XVI. Aquí en el Renacimiento vas a encontrar a Romeo y Julieta. Esta imagen hace alusión a la obra Romeo y Julieta, ¿ya?
Renacimiento. ¿Dónde nace el Renacimiento? ¿Recuerdan? A ver si están atentos o no. Les mencioné. ¿Dónde nace el Renacimiento? A ver, vamos a ver si están atentos. Muy bien, Jimmy. Muy bien, Diego. Italia, Florencia. Exacto. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? Ah, ya. Recién está llegando. Muy bien. Italia, Florencia. Exacto. ¿Ya? Ahora, recordemos, el Renacimiento les había mencionado, es un retorno a quiénes? A los clásicos. Jennifer nos dice, ¿quién es el hombre que está echado en el suelo en la imagen? Ya, este que está aquí es el conde París. El que está aquí es Romeo, Julieta, Romeo y el conde París. Y aquí hace alusión a la daga con que Julieta se va a asesinar, ¿no? Aquí está la pócima que Romeo toma. Recuerda que Romeo mata al conde París, luego se toma el veneno, Julieta despierta, como está muerto, agarra la daga y se suicida. ¿Ya? Claro, Romeo se envenena pensando que Julieta había muerto, ¿no? Exacto. Muy bien, eso es una obra que vamos a desarrollarlo más adelante, no se preocupen. A ver, Renacimiento. La base fundamental del Renacimiento es el humanismo. El humanismo, el retorno a los clásicos grecolatinos, entender la condición humana. Por eso que hay una mirada antropocéntrica, recuerda eso, una mirada antropocéntrica. Hay otra vez, vuelve, mira, vuelve una vez más el equilibrio entre la forma y fondo, ¿ya? Y culto a la razón. No te debes de olvidar estas características, ¿ya? Recuerda, lo que estamos desarrollando son, mencionando primero, las corrientes literarias y sus características representativas. Eso te va a ayudar mucho a entender un poco más estas obras literarias. Por eso que es importante recordar estas características de las corrientes, ¿ya? Cuando recuerdes a cabalidad todas estas corrientes literarias, te va a ser más fácil entender un poco más esta producción. Ahora recuerda, el autor, William Shakespeare, es considerado un autor en transición, tanto del Renacimiento como del Barroco, ¿ya? Eso es con relación a William Shakespeare, ¿no? ¿Ya? Autor en transición. A ver, por aquí he levantado la mano Yerick. A ver, un momentito, Yerick. Ahora sí, Yerick. Profe, disculpe, ¿a qué se refiere con humanismo exactamente? Ah, ya, ok, Yerick. No te preocupes, voy a responder. A ver, con relación al humanismo, el humanismo es una base filosófica y de pensamiento. Lo que buscaba el humanismo era comprender, entender la noción de lo humano, la condición humana. Y para ello los humanistas retornaban a los clásicos grecolatinos, ¿ya? Porque los clásicos grecolatinos, ellos, a través de su producción literaria, su producción filosófica, planteaban esa necesidad de comprender, ¿no?, la condición humana. Por ello, los clásicos tenían esta mirada antropocéntrica. El Renacimiento retorna a ellos. Entonces, este pensamiento filosófico, ¿no?, buscaba leer la base de todo este pensamiento humano a través de los clásicos. Y por acá me dicen también, antropocentrismo, recordemos, ¿qué es el antropocentrismo? Antropo, humano, centrismo, centro, centro, humano. Quiere decir que todo gira en torno a lo humano, entender el porqué de lo humano, ¿no? El porqué del hombre, claro. Y cuando hablamos del porqué, o sea, de la condición humana, entender las cualidades, de las nociones del ser humano. Por ello, obras como la de William Shakespeare se mostraba esa condición humana. Imagínate, ¿no? Mostrarte respecto a las pasiones. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, la pasión juvenil. En Hamlet se mostraba ¿qué? La duda, ¿no?, la venganza.
Otelo, los celos. El ser humano está lleno de emociones, pasiones, ¿no? Entonces se buscaba entender, comprender un poco esa cualidad humana, ¿no? A ver, por acá, ahora sí, Dielu, a ver, puedes activar el micro. Profesor, ¿me escucha? Sí. Soy en una noche de verano. ¿A cuál pertenecería? Sueño de noche de verano es una obra también de William Shakespeare, es una comedia. Sí, Ujú. Ahora, con relación a Sueño de una noche de verano, esta obra es una obra en transición de William Shakespeare, o sea, tiene elementos del Renacimiento, como también algunos parámetros del Barroco, como igual es la obra Hamlet. Hamlet tiene más elementos del Barroco por esta forma de lenguaje más artificioso. Y Sueño de una noche de verano, con esta noción de fantasía, se evoca mucho al Renacimiento, pero la composición, la estructura y el lenguaje evoca más al barroco. gracias, Recuerden, profesor. recuerden que William Shakespeare es un autor en transición. ¿Ya? Es un autor en transición. Romeo y Julieta tiene más elementos del Renacimiento, Hamlet más elementos del Barroco, Sueño de una noche de verano, ¿no? También en su plano estructural más al Barroco, en su concepción de los personajes y el ambiente fantástico, un poco al Renacimiento, por esta carga, ¿no? Relacionado a nociones mitológicas. Muy bien. Me has hecho recordar esa obra de William Shakespeare. Profesor, Sí, Jerry. ¿por qué lo de Romeo y Julieta no es romanticismo? Se habla de pasiones. Muy bien, buena pregunta. A ver, ¿qué sucede con la obra Romeo y Julieta? ¿Por qué una obra que muestra, ¿no?, elementos amorosos, ¿ya? La muestra de elementos amorosos. Ahora sí, me escuchan, ¿no? Sí, se muteó un poco el audio. A ver, primer punto, primer punto. Ya, ahora sí. ¿Por qué toda obra que te hable del amor no necesariamente es parte del romanticismo? ¿Ya? Primer punto. Segundo punto, ¿por qué Romeo y Julieta no es parte del romanticismo? A ver, en Romeo y Julieta, cuando vamos a hablar de Romeo y Julieta, hay un personaje llamado el príncipe Scala o Scalus, que va a tener esta noción importante del Renacimiento, esto de aquí. El príncipe Scala, ¿ya?, es un personaje que representa a la razón. Es el personaje que va a buscar equilibrar las emociones, ¿ya? Equilibrar las emociones. Toda obra que pertenece al romanticismo no busca equilibrar las emociones. El romántico lo que busca son expresar emociones sin importar si esas emociones pueden ser buenas o malas, o si de pronto una obra tiene que expresar algún fin didáctico o moral. El romántico no busca eso, no busca ser didáctico, no busca ser moral. Pero una obra como Romeo y Julieta, en cambio, muestra las pasiones y desenfrenadas que llevan a la tragedia y por tanto cuestiona. ¿Cuestiona qué? Cuestiona las pasiones. Y si cuestiona las pasiones, entonces está mostrando una crítica en torno a ellas. Y por tanto hay un sentido moral. Por eso que Romeo y Julieta no es una obra del romanticismo. Además, también por su configuración contextual, ¿no? Romeo y Julieta está dentro del siglo XVI, mientras el romanticismo está en el siglo XIX, ¿no? XVIII y XIX. Pero recuerden, una obra como Romeo y Julieta te habla sobre el amor, sí, sobre el amor desenfrenado, sí, sobre la pasión, pero dentro de esta obra hay un trasfondo. Se cuestiona, se critica esas pasiones.
La obra romántica no busca eso. Una obra romántica no cuestiona esas pasiones. Profesor, Dime. entonces vale más la característica más importante que resalta más. Sí, dentro de la obra, Romeo y Julieta se debe de entender por todo su panorama, ¿no? No solamente por la temática amorosa. Ujú. Lo mismo pasa con el romanticismo, ¿no? Para que sea una obra romántica no se necesita solamente hablar de un sentimiento, sino manifestar toda su estructura, ¿no? También la forma como se desarrolla, si busca o no busca un sentido armonioso o no, todo eso se tiene que configurar, ¿no? Para que sea una obra romántica o no. Sí, ajá. Muy bien, sigamos, sigamos. Hemos hablado del Renacimiento y hemos mencionado un poco del romanticismo, ¿no? A ver, antes de pasar al barroco, en España sucede algo. La Edad de Oro. En España, recuerdan. ¿Por qué? Porque hay un esplendor cultural tanto de lo que se muestra en el género épico, como en el género lírico, como en el género dramático. Quiere decir que en España va a sobresalir grandes autores tanto del Renacimiento como del Barroco. Siglo XVI, siglo XVII. Por eso se le llama Edad de Oro, porque logra destacar grandes autores en diferentes géneros literarios. Por ejemplo, tenemos en la poesía a estos autores. Ambos, Garcilaso y Fray Luis, pertenecen al Renacimiento. Luis de Góngora y Quevedo pertenecen al Barroco. Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina, todos ellos pertenecen al teatro del Barroco. ¿Ya? Y Lazarillo de Tormes pertenece al contexto del Renacimiento y Don Quijote de la Mancha pertenece al Barroco. Estas son obras, son novelas, ¿ya? Lazarillo y Don Quijote. Lazarillo es autor anónimo y Don Quijote es Cervantes Saavedra. Entonces estamos observando que la Edad de Oro es una época de esplendor cultural de España porque destaca grandes autores, ahí te das cuenta de los autores, ¿no? Tanto en el Renacimiento, siglo XVI, como el Barroco, siglo XVII. El siglo XVII, lo que vamos a mencionar ahora, el Barroco. ¿Qué características tenía este siglo XVII con el Barroco? Hay una visión pesimista. A diferencia del Renacimiento, que había una visión óptima de la vida en el Renacimiento. En el Barroco hay una visión pesimista. ¿Por qué? Porque aquí vamos a observar que las instituciones decaen, ¿no? Hay crisis, tanto en la iglesia, en las instituciones representativas. Por eso que hay una visión pesimista sobre la vida. A diferencia del Renacimiento, aquí hay un desequilibrio. ¿Por qué? En el Renacimiento había un equilibrio entre la forma y el fondo. Aquí le dan mayor importancia a la forma, ¿ya? Aquí se le da mayor importancia a la forma. ¿Qué es la forma? A ver, por acá me dicen, profesor, retrocede un momento, ya que está. ¿Qué es la forma? La forma es la estructura de una obra. Cómo el autor utiliza herramientas para generar una obra literaria. El fondo es el mensaje, el tema que se quiere transmitir. Entonces, para los autores del barroco, más importante es la estructura, el plano estético de la obra que la temática que se quiere transmitir. Por eso que hay un desequilibrio en el barroco, porque le dan mayor importancia a la forma, al lenguaje, ¿ya? El uso de contraste, ¿no? Dos elementos que se oponen. En el caso de Don Quijote de la Mancha te habían mencionado, ¿no? El idealismo se opone ¿a qué? Se opone al materialismo, ¿no? La realidad y la ficción, ¿no? Realidad a través de Sancho Panza, la ficción a través del Don Quijote de la Mancha. Y utilizan todavía elementos mitológicos también en este periodo. Bien, ese es el barroco, ¿ya? Se aleja de los elementos clásicos. Vuelve entonces, ¿ahora quiénes? Los clásicos. ¿A través de quiénes? De los neoclásicos. Por eso se le llama así, neoclasicismo. Neo, una nueva forma de ver a los clásicos grecolatinos. ¿Te das cuenta que la literatura griega va a ser un punto muy importante? O sea, si tú de pronto comprendes la literatura griega, cuando lleguemos al Renacimiento te va a ser más sencillo, porque tienen las mismas características. El neoclasicismo asume posturas de los clásicos grecolatinos. ¿Ves?
El neoclasicismo se desarrolla en el siglo XVII y abarca hasta el siglo XVIII. En España, ¿no? Se desarrolla en el siglo XVIII. ¿Dónde nace el neoclasicismo? En Francia. Imita los modelos clásicos, lo que ya hemos hablado con anterioridad. Normativo, o sea, tiene normas establecidas. El autor no puede romper estas normas, porque si no su obra no va a ser publicitada. Toda obra tiene un fin didáctico y moralizante, pero aquí los neoclásicos van a ser muy rígidos, porque ellos dicen, tu obra tiene que educar, enseñar, y además representar la moral de su tiempo. ¿Qué quiere decir? Si vas a escribir comedias, búrlate de los vicios de la sociedad, porque así, burlándote de los vicios de la sociedad, vas a representar la moral de su tiempo, lo que no debe de hacer la persona y lo que sí debería de hacer. Vas a hablar de la tragedia, vas a escribir una obra teatral, una tragedia, pues bien, escribe. ¿Qué vas a hacer? Vas a mostrar lo nefasto que son las emociones, las pasiones humanas. Por eso que mayor importancia hay que darle ¿a qué? A la razón. Por eso que en el neoclasicismo también se puede escribir tragedias. Y estas tragedias sirven ¿para qué? Para cuestionar, ¿no? Porque el espectador se da cuenta, dice, bueno, si yo soy una persona como ese personaje que de pronto tenía esa pasión desenfrenada, voy a causar daño. Entonces voy a cambiar. Si de pronto el público, una persona, observa una obra cómica y se da cuenta que el personaje central, como por ejemplo aquí Harpagón, que representa al avaro, ¿no? Y si el público se ve representado en Harpagón, yo también soy avaro y tan cómico soy, tan nefasto soy, entonces va a tratar de cambiar, ¿no? Porque todos se están burlando de Harpagón. Entonces el espectador cambia, ¿no? O intenta cambiar, o reflexiona de pronto de lo que está sucediendo. Entonces el neoclasicismo utilizaba la obra para ese fin. Utilizaba la obra para tratar de cambiar a la sociedad, ¿no? Por eso tenía un fin didáctico moralizante, ¿ya? Y el sentido de verosimilitud, que todas las obras traten de reflejar la realidad. Eso es lo que buscaban, que traten de reflejar la realidad, porque así, ¿ya? ¿Hacía qué? Así podía reflexionar la persona, porque podía representarlo en su realidad. Claro, los neoclásicos utilizaban eso, ese fin didáctico. Sí, decían a los autores, ustedes tienen que enseñar a través de sus obras. Así que los autores estaban obligados a seguir estas normas. Y la educación podría ser, ¿no? La forma de educar podría ser también a través de la risa, a través de la sátira. Pero siempre tenías que tener esa finalidad. Eso era el neoclasicismo, era muy rígido, imagínate, un autor que quería hablar sobre las emociones sin importar de pronto un sentido didáctico, era vetado, ¿no? Era vetado, ¿no? Si de pronto quería manifestar una imaginación desbordante, ¿no? Pero no era moralizante, vetado. Sí, no se preocupe, lo que estoy dando ahorita está grabado, así que en un momento determinado, ya cuando termine la clase, van a poder volver a escuchar, ¿no? O a ver este video. Está grabado, así que no se preocupe, no se preocupe, ¿no? Si en un momento de pronto falló por aquí, creo uno de sus compañeras le falló el internet, pueden volver a ver el video. A ver, por acá me dicen, ¿y una obra, profe? El avaro de Molière. En el caso de España, en el caso de España tienes El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. El sí de las niñas, ¿ya? De Leandro Fernández, que es un claro ejemplo de la visión neoclásica. ¿Ya? Nada más que eso. Muy bien. Entonces, te das cuenta cómo es el neoclasicismo. Imagínate un autor joven que busca romper estos mecanismos. Dice, yo no quiero que mi obra necesariamente eduque, que enseñe la moral de su tiempo. Yo estoy harto de esto.
quiero manifestar mis emociones, ser libre, ¿no? ¿Y qué sucede? Esos jóvenes autores empiezan a romper con esta manifestación neoclásica, que a su vez estaba vinculada a la Ilustración. Y en Alemania aparece el romanticismo. En Alemania, fines del siglo XVIII, y se proyecta hasta la primera mitad del siglo XIX. Por eso que en Alemania nace el romanticismo. El culto al yo, a mis emociones, a lo que yo deseo expresar, sin importar la razón, la subjetividad, las emociones. Así que el romántico dice, ¿para qué volver a los clásicos? No, yo voy a buscar otras formas de inspirarme. Voy a ver a la naturaleza. La naturaleza será mi inspiración. Voy a acercarme a lo popular, porque los elementos populares también serán mi inspiración. Leyendas, mitos, el folclore de los pueblos. La época medieval volverá una vez más el sentido del honor. Todo eso va a volver, ¿no? También hay un acercamiento a la historia. Ese es el romanticismo entonces. Un retorno ¿a qué? A nuestras emociones, a nuestras pasiones. Pero sobre todo, expresar pasiones desbordantes como también la imaginación desbordante. Y recuerda que también hay un gusto por los elementos populares. Por eso que en el romanticismo aquí vamos a encontrar obras que te hablen sobre el amor, sobre la venganza, sobre el odio, ¿no? Va a haber romanticismo sentimental, romanticismo social, romanticismo terrorífico, ¿ya? Vamos a encontrar toda esa clase de visiones románticas, ¿no? Por ejemplo, aquí está Víctor Hugo con Los Miserables, con Nuestra Señora de París, con la obra Hernani. Aquí también está Goethe con la obra Las Cuitas del joven Werther, que es la alusión a esta obra. Está Becker en España con Rimas y Leyendas. Si hablamos del romanticismo en América, está, por ejemplo, Carlos Augusto Salaverry, el romántico peruano, con Cartas a un ángel, o en América, en Norteamérica, ¿no? Edgar Allan Poe, con los cuentos extraordinarios, narraciones extraordinarias, como El gato negro, El corazón delator, etcétera, etcétera, ¿no? La obra Frankenstein, en el caso europeo, Frankenstein, o El Prometeo moderno, de María Schiller, romanticismo, ¿ves? Ese es el romanticismo en su esencia, no solamente una manifestación que vincule al amor, ¿no? El romanticismo, ¿dónde nace? En Alemania. Alemania. Por acá dice, cuéntese un poquito de la obra, profesor. No, todavía no podemos contar, si no, no vamos a poder alcanzar hasta la vanguardia. Pero esta obra sí la vamos a contar más adelante, ¿ah? Las Cuitas del joven Werther más adelante lo vamos a contar, cuando lleguemos a hablar del romanticismo, ¿no? Más adelante, cuando ya nos centremos en una clase específica de romanticismo, hablamos de Las Cuitas del joven Werther. Eso sí, no se preocupen. Esta obra que de pronto genera una ola de suicidios, ¿no? En su momento de la publicación, ¿no? Por eso que va a ser prohibida en su tiempo. ¿Ya? Bien. No, en el básico sí lo vamos a hablar, en el básico, no se preocupen, en el básico sí. Viene el realismo. ¿Dónde nace el realismo? Francia. A mediados del siglo XIX. Contra los postulados, ¿recuerda? Contra los postulados de la visión romántica. Esta obra hace alusión a una historia rusa, ¿no? Crimen y Castigo. Pero recuerda que el realismo nace en Francia, ¿ya? Autores franceses, Stendhal, Balzac, Flower. ¿Recuerdas a Flower, no? La obra Madame Bovary. ¿Qué hace el realismo? Mira, la base del realismo es el positivismo. Profesor, el positivismo sí, es una manifestación de pensamiento. El positivismo le daba mayor importancia que a la ciencia. Y por tanto,
La ciencia es fundamental, culto a la razón. ¿Qué hace entonces el realismo? Imita el método científico en la novela. Trata de ser lo más objetivo posible. Descripción detallada del ambiente social, de todo lo que sucede en la sociedad, de forma muy cruda incluso, ¿no? Eso es lo que busca el realismo. ¿Dónde nace? Recuerda, en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX y se desarrolla hasta, ¿no?, fines del siglo XIX. Ese es el realismo. El realismo ruso con Dostoyevsky, Crimen y Castigo, el realismo francés, Madame Bovary de Gustave Flaubert, o Papa Oriot de Honoré de Balzac. ¿Ya? Ese es el realismo. Pero, ¿qué sucede en España? También se desarrolla el realismo en España. Sin embargo, España va a vivir una etapa de crisis, finalizando el siglo XIX. ¿Ya? Y como hay una etapa de crisis en España, finalizando el siglo XIX, ¿no?, se desarrolla la llamada generación del 98, 1898. ¿Ya? La llamada generación del 98. Solamente en España, recuerda. ¿Por qué se le llamó así? Porque fue el año del desastre nacional. Pierde sus últimas colonias. ¿Ya? España pierde sus últimas colonias. Y como pierde sus últimas colonias España, ¿qué sucede? España entra en crisis, ¿no? Porque había buscado la manera de recuperar las colonias que se le habían perdido. Incluso España intentaba recuperar también, ¿no?, lo que había perdido en América. Pero pierde todo, pierde la guerra con Estados Unidos, ¿no?, pierde sus colonias como Cuba, Filipinas, Guam, entra en crisis España y aparece esta manifestación. Un conjunto de escritores que buscan ensalzar la noción castellana, pero cuestionando y criticando lo que se está viviendo. ¿Ya? Medita sobre su historia, redefinen el concepto español, revaloran su literatura. Y Ricardo nos dice, profesor, había un chimpancé que mataba a una anciana. Ese es un cuento de Edgar Allan Poe. Es un cuento de Edgar Allan Poe. Crímenes en la calle Morgue. Ese es el cuento de Edgar Allan Poe. Ajá. Bien, entonces en la generación del 98, España, recuerda, se desarrolla producto de una crisis. ¿Ya? Después, va a ver, siglo XX. ¿Qué se desarrolla en el siglo XX? La vanguardia. En las primeras décadas del siglo XX vamos a encontrar un conjunto de autores que van a romper con todo lo anterior. ¿Ya? Rompen con toda la manifestación literaria. Y aquí aparece la vanguardia. ¿Ya? La vanguardia, recuerda que es una manifestación, ¿no?, que es una libertad absoluta y plena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la vanguardia lo que intenta es buscar nuevas manifestaciones, nuevas herramientas para desarrollar una historia. La vanguardia se dice que nace en dos países, ¿no? O cuna de la vanguardia es tanto Francia como Italia. ¿Ya? Francia e Italia se consideran como cuna de la vanguardia y luego se van configurando en otros países, ¿no? El simbolismo es una escuela que está desarrollándose en la segunda mitad del siglo XIX, como también el parnasianismo. Los parnasianos y los simbolistas son franceses que aparecen en la segunda mitad del siglo XIX. En este contexto donde se está desarrollando el realismo, en Francia, en poesía, aparecen dos escuelas poéticas. ¿Ya? Por acá dice, profesor, ¿dónde inicia la vanguardia? Francia e Italia. Son llamadas las cunas de la vanguardia. Siglo XX, la segunda década del siglo XX. Ismos, escuelas, conjunto de escuelas. ¿Qué escuelas encontramos? El surrealismo, el dadaísmo,
encontramos el ultraísmo, encontramos el cubismo, etcétera, etcétera. Así que la vanguardia es un conjunto de estos ismos. ¿Estos ismos qué hacían? Rompían con la tradición. Por eso que la vanguardia es una libertad absoluta y plena de la literatura. Alcanzan a esa noción. A ver, Jerry, por ahí, a ver. Profe, ¿a qué se refiere con que rompe la tradición? ¿A qué tradición exactamente? Ah, todo lo que hemos mencionado con anterioridad. Por ejemplo, para los realistas es importante que, para los realistas es importante reflejar la realidad tal cual es y por tanto describían objetivamente. La vanguardia no hace eso. En la Metamorfosis, por ejemplo, ¿qué sucede? Rompe con la realidad porque hay un personaje que se transforma en insecto, ¿no? Transgreden las nociones de la realidad y para hablar de la realidad, por ejemplo, Kafka, ¿qué hace? Inserta el absurdo. O sea, no se puede comprender la realidad sin un toque de absurdo, por ejemplo, ¿no? Profe, Entonces, solo se refiere, disculpe, con que rompe la realidad nada más, ¿no? no solamente eso, ¿ah? Sino estoy haciendo un ejemplo de cómo rompe con el realismo. Pero también, por ejemplo, utilizan nuevas herramientas. En la literatura tradicional, en el caso de la poesía, por ejemplo, se versificaba, ¿no? Imaginemos que cada línea sea un verso, ¿no? Entonces, si yo quería escribir, imaginemos, un cuarteto, ¿no? El cuarteto en decasílabo, entonces tenía que poner 4 versos en decasílabos que tenían 11 sílabas métricas. Cada verso tenía 11 sílabas métricas. ¿Qué hace la vanguardia? Rompe con eso y la vanguardia dice, no, si yo quiero ver verso tiene una sílaba, mi segundo verso tiene de pronto 5 sílabas métricas, mi tercer verso tiene 2 sílabas y así sucesivamente. Rompo con ello, ¿ves? Rompo con la tradición y puedo escribir a mi forma de ver. O si de pronto, esta es mi hoja en blanco, normalmente la poesía se escribía así, ¿no? O de pronto al costadito, ¿no? ¿Qué hace entonces la vanguardia? No quiero hacer esto. La vanguardia dice, esta es la hoja en blanco, este es mi espacio de representación, yo escribo aquí, yo puedo escribir así, ¿no? Yo puedo escribir de esta forma, entonces juega con el espacio, rompe con la tradición, ¿ves? De diferentes maneras. Por eso que hay una experimentación lingüística, innovación de técnicas, rompe con la forma tradicional de ver la literatura. Uh-huh. Sí, vamos a encontrar aquí una forma desbordante. Mira, a ver, vamos a ver si es que por aquí encontramos un ejemplo. Aquí está. Este es del futurismo. En los comentarios les voy a poner una imagen. Este es un poema futurista de la vanguardia. Este es del autor del futurismo, Filippo Marinetti. Ahí está. Ya está, ya se me vino el nombre del autor. Aquí está, Filippo Marinetti. Aquí otro poema del futurismo, del ismo de la vanguardia, el futurismo, Filippo Marinetti. Representar la realidad en movimiento a través de la poesía. Ahí está otra imagen en los comentarios de Filippo Marinetti. O de pronto el caligrama, que es otra forma, ¿no?, de romper con la tradición. El caligrama es de Guillermo Polinar. ¿Qué es un caligrama? Versos que conforman una imagen. Eso lo hacía la vanguardia. Uh-huh. No solamente la realidad, lo que había mencionado era solamente un pequeño ejemplo, ¿no? Pero se busca romper con todo, absolutamente con todo. ¿Con todo qué? Con toda la tradición. Lo que habíamos mencionado con anterioridad, ¿no? Rompe con la visión realista, con la visión romántica, con la visión neoclásica. Sí, la vanguardia es interesante, ¿no? Porque logra expresar
cosas nuevas. Obviamente, nueva para esa época, para nuestra época ya no. Por ejemplo, en la vanguardia se desarrolla el flashback. Es una ruptura del tiempo, ¿no? Que da un salto al pasado de forma brusca y retorna al presente, desarrolla, ¿no? La historia de esa forma, el flashback. ¿Ya? Eso se utiliza en la vanguardia, el monólogo interior, la cámara lenta. ¿Ya? Todo eso se va desarrollando, ¿no? A ver, por acá nos dice, profesor, llevaremos el simbolismo. Creo que suele ser prohibido comentar o señalar sobre el tema. Puede hacer un comentario crítico. A ver, Anthony, en el caso del simbolismo, o como el parnasianismo y el simbolismo, no se toma mucho, porque en el caso del examen de admisión no lo desarrollan, ¿no? Por eso es que nosotros obviamos muchas veces ese tema, pero no lo obviamos por el tema de la prohibición, ¿no? No por ese tema, sino por un sentido más práctico. A ver, antes de seguir mencionándote eso, Anthony, un mensaje también de Jerry. Sí, las imágenes anteriores son de vanguardia. Las dos primeras son del futurismo y la última es el caligrama del cubismo. Son dos manifestaciones distintas. Las dos primeras futurismo y el último es el caligrama. A ver, siguiendo a la pregunta de Anthony. En el caso del simbolismo y del parnasianismo, eso sí lo vamos a mencionar, ¿no? De forma genérica cuando hablemos del modernismo. ¿Por qué? Ahí sí nos conviene mencionar a estas dos manifestaciones, porque, a ver, vamos a borrar aquí, vamos a poner un paréntesis, ¿ya? Sucede que el simbolismo y antes del simbolismo el parnasianismo, ambas van a influenciar al modernismo hispanoamericano. ¿Ya? Ambas van a manifestarlo en el modernismo. Nosotros cuando hablemos del modernismo sí vamos a hablar de los parnasianos y los simbolistas, pero de una forma genérica, porque el modernismo se nutre de estas dos fuentes, ¿no? Y vamos a tener que hablar de estos dos para entender un poco el modernismo. Pero no vamos a tener una clase en particular respecto al simbolismo, ¿no? Sí, en la mayoría de instituciones no se habla de los parnasianos y los simbolistas, salvo cuando se menciona el modernismo. Solamente cuando se habla del modernismo podemos hablar de los parnasianos y los simbolistas. En el colegio se supone que en el colegio sí se habla de los parnasianos y los simbolistas, ¿no? Porque son dos escuelas de Francia, ¿no? Cuando se llega en el colegio a hablar de la literatura francesa, ¿no? Sí se habla de los parnasianos y simbolistas. Se supone que sí se debe de hablar, ¿no? Pero nosotros no podemos hablar de todas esas manifestaciones porque si no, no nos alcanzaría el tiempo. Pero para hablar del modernismo sí es necesario. ¿No le hablaron de eso en el colegio? ¿Cómo es posible? Estatal o particular, igual se tiene que hablar de los parnasianos y los simbolistas. ¿Cómo es posible? No, te han estafado. No es posible. Denuncia ese colegio. Pero sí, sí se puede hablar del modernismo. Así que, mira, nosotros no tenemos ningún problema ya con hablar del simbolismo de los parnasianos, ¿no? Porque estamos dentro de esta concepción literaria. ¿Ya? Pero recuerda, sí, en las academias o en los pre no se habla de estas dos manifestaciones, salvo en el modernismo, ¿no? Pero una clase en particular no, pues, ¿no? A mí me gustaría hablar, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, ¿no? Tener una clase a hablar de Edgar Allan Poe y las narraciones extraordinarias, ¿no? Pero no, pues no se puede hablar de Edgar Allan Poe y las narraciones extraordinarias porque eso no viene en el examen de admisión, ¿no? Me gustaría hablar de pronto de, no sé, pues a ver, imaginemos de El vampiro de Polidori, ¿no? También, pero no se puede porque no viene en el examen de admisión, ¿no? Pero sí mencionamos a Edgar Allan Poe, mencionamos a Polidori como ejemplificación de la noción de lo grotesco, ¿no? Eso sí.
Como por ejemplo, cuando hablamos del modernismo, hablamos también, ¿no? O mencionamos el simbolismo y el parnasianismo. Ujú. Nosotros no tenemos problemas en eso, no se preocupe. Ujú. Así que en literatura no se habla necesariamente de lo moralmente necesario, ¿no? ¿Ya? Porque muchas, sí, hay personas que de pronto dicen simbolismo, no, ¿cómo es posible? Es lo inmoral. No, para nosotros eso no es descabellado, ¿no? El simbolismo te habla de nociones muy representativas en la literatura, en la poesía, por ejemplo, ¿no? Así que no se preocupen de eso. Exacto, tantas cosas que aprender y tan poco tiempo, ¿no? Ujú. Es verdad. Bien, ahora sí, dicho esto, este pequeño paréntesis, ¿no? Volvemos a la vanguardia. ¿Qué sucede en España? En España, solamente en España, en 1927 se desarrolla la generación del 27. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama así? Porque ese año se cumplen los 300 años de la muerte de Góngora. Bueno, se conmemora, ¿no? A este gran autor, Luis de Góngora. ¿Ya? Autor representativo, García Lorca, que va a ser acribillado, ¿no? Por la dictadura de Franco y Primo de Rivera. Recuerda que en esta época se desarrolló la Guerra Civil Española, ¿no? Y uno de los primeros autores o escritores que van a ser acribillados, van a morir, va a ser García Lorca, ¿no? Es una época muy atroz en España, ¿no? El franquismo, el fascismo. Hasta ahora, ¿no? No pueden cerrar esa gran herida en España. Bien, eso sería todo respecto a la literatura desde la concepción europea, ¿ya? He tratado de responder, bueno, sí he respondido todas sus inquietudes, ¿no? No hay ninguna pregunta haya salido al aire, ¿no? Todo está respondido, así que se ha logrado, ¿no? Ese punto. Bien, hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta, duda para finalizar con la clase de hoy? Recuerde que tienen que dar el examen, ¿no? Tienen 3 preguntas para que puedan desarrollar, ¿ya? Ya está activado el enlace, ahorita les voy a poner el enlace también, ¿no? Pero ya está activado para que puedan dar el examen, son 3 preguntitas, ¿ya? Para que puedan dar el examen, aquí está, el enlace. Tienen ahí el enlace en los comentarios para que puedan desarrollar el examen. Ah, y otro punto más, antes de irme, antes de terminar la clase, hay una pregunta de Diego y luego la pregunta de Yerick, que también ha alzado la mano. A ver, por acá nos dicen que es la escritura onírica. Ya. Lo onírico proviene de los sueños. ¿Ya? Los sueños. Entonces, en la generación del 27 muchas veces se va a mostrar esta noción de los sueños, lo onírico que va a reflejar dentro de la realidad. Esto es producto también del surrealismo, que es una manifestación de vanguardia. Por acá nos dice Samir, es verdad que los autores de las obras se metían cosas y eso hacía que los inspiren. No, Samir, no. Eso es un mito, Samir. No todos los autores hacen eso. Ah, rebeldía y militancia política, ¿qué quiere decir? La rebeldía, ¿se rebelaban contra qué? Mira, son autores de vanguardia, por eso que se rebelan contra la tradición, pero también se rebelaban contra qué? Contra la dictadura. Contra la dictadura. Ahora sí, Jerry, ¿cuál es tu consulta? Profe, lo que mencionó de García Lorca murió en la generación de 27. Sí, García Lorca va a ser acribillado. Cuando se desata la guerra civil española, la dictadura de Franco va a ir y va a asesinarlo a sangre fría. Porque los autores de esta generación de 27 van a tener una participación política. Ellos van a estar a favor de la República. Por eso que estaban en contra de esta concepción del fascismo y obviamente de la dictadura de Franco. Por eso que va a ser Y acribillado lo García de, Lorca. y lo de la muerte de Góngora. Ah, Góngora es un autor del barroco. Entonces, los autores de la generación de 27
rinden homenaje a este gran autor que ha pasado ya 300 años de su muerte. Él murió en 1627, Luis de Góngora. Y 300 años después, o sea, en 1927, los autores rinden homenaje a Góngora porque estos autores ven en Góngora a su maestro. Tienen características muy, muy particulares, ¿no? Por ejemplo, Góngora le gustaba utilizar la metáfora, la generación de 27 utiliza la metáfora también. Góngora había unido elementos populares con elementos modernos de su tiempo, la generación de 27 también. La literatura popular con la literatura vinculada a la vanguardia, ¿no? Lo neopopular. Por eso que se identificaban con este autor del siglo XVII. Profe, ¿y qué quiere decir este surrealismo? Es un ismo de vanguardia. El surrealismo se llama así a un ismo de vanguardia donde manifestaban la noción de los sueños o el inconsciente que empieza a aflorar. Por eso es que se habla de lo onírico, los sueños, ¿no? Nuestro mundo interior que empieza a aflorar en la realidad. Quiere decir entonces que el surrealismo trataba de reflejar la realidad con elementos de lo onírico. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros cuando estamos en el sueño, por ejemplo, ese mundo que creamos, ese mundo tiene sus propias lógicas. Y entonces esa lógica del mundo onírico se transforma dentro de nuestra realidad. ¿No? Más o menos eso es lo que quería plasmar el surrealismo. A ver, por acá, ¿qué nos dice literatura griega? Sí, la literatura griega está vinculado a la época clásica. Espero que estén dando su examen, porque ya les mandé el enlace para que puedan seguir dando el examen. ¿No? Los que ya dieron, genial. Los que no, pueden seguir dando el examen. Y por acá nos dice, a ver, profesor, ¿las claves estarán en la teoría de esta clase? Sí, Carlos. Todas las claves van a encontrar en la teoría. Al final del archivo que les voy a dejar de teoría, al final van a encontrar un cuadrito donde van a estar las claves de los ejercicios y la tarea. Borges, por acá me dicen. Ah, Borges es el autor de ficciones. Por acá Jimmy dice, algunos que sí, sí, algunos sí tomaban, ¿no? O de pronto fumaban y de pronto a través de eso no generaban sus nociones, pero no, eso es como les digo, un mito, ¿no? Vallejo fumaba también, creo, dice Brian. Ya estamos hablando de todo, ¿ves? A ver, dice, creo que los autores se inspiran en los que ellos habían visto y en las historias que ellos escuchaban también, Christopher, sí, ¿no? Antes, en la época clásica, se hablaba de inspiración de la musa por una noción más bien religiosa, ¿no? Había un ser, la musa, que estaba vinculado al dios Apolo, y entonces el poeta invocaba a la musa bajaba y le susurraba al poeta, y el poeta entraba en trance, ¿no? Y empezaba a manifestar, ¿no? Luego la inspiración en la época medieval y más adelante se configura más bien sobre una amada, ¿no? La musa se convierte en una amada, un signo de inspiración. Muy bien, Profe, Edwin, disculpe, 18-18. Dime, Jerry. lo que decía de la musa se me cortó un poco el audio, ¿era de la época medieval? Ah, en el caso de la musa como una noción divina es de la época clásica, o sea, estaba vinculado a Apolo, ¿no? Venía la musa, le susurraba al poeta, el poeta estaba en trance y podía contar o reflejar esta producción. Luego, en la época medieval, a la musa, como ya no hay esa divinidad, esa noción pagana para los autores cristianos, la musa se configuraba más bien en una mujer. La mujer era la inspiración. Por ejemplo, la musa de Dante era Beatriz. La musa de Francisco Petrarca era Laura de Noves, ¿no? Ya se configuraba la mujer, ¿no? La musa, la inspiración. Uh-huh. Gracias, profe. Muy bien, Margie también 18-18. Jennifer 12-18 por aquí. Samir, ¿cómo que 0-18, Samir? O Smith, perdón, Smith. Estoy cambiando de nombre. Smith. Moisés también, ¿cómo es posible? Muy bien, Gabriela, 18-18. Alison, 18-18. Muy bien, Ángel.
Bien, chicos, nos vemos entonces, nos vemos hasta la siguiente semana. Mira, nos hemos pasado unos minutitos, terminaba a las 11:15, pero bueno, como es el primer día, gracias, gracias a ustedes. Listo, muy bien, Emily, muy bien, Jesús, 18 y 18. ¿Qué pasó, John? No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué tal, Abel? Claro, nos vemos entonces. Cuídense, ahora sí, cuídense hasta la siguiente semana. Gracias por aquí. Muy bien. Neidelin, 18-18, gracias. Gracias, Kiara, nos vemos. Pensaban que era romanticismo. ¿Cómo van a pensar que era romanticismo? Muy bien, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Que tengan un buen fin de semana también ustedes. Cuídense.